Ya. Shabbat Shalom, Leculán. Shabbat Shalom para los presentes en este lugar. Hermana Daisy, que hoy está con nosotros. No le dijimos nada que era pesa porque le hubiera dado pena venir. Por eso no le dijimos nada, pero hoy estamos en pesa. A partir después de la entrega del Shabbat, entramos a Pesach, conmemorando la salida del pueblo de Misraín y la muerte de Yahshua y su resurrección. Así que un saludo para todos los que nos ven a la distancia en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, donde se pasen estos videos para que nos escuchen, y un saludo desde acá del Salvador. Acá estamos en la ciudad de Santa Ana, en el occidente de nuestro pequeño país, donde hay un pueblo que está en restauración también de las 12 tribus de Israel, de la dispersión. Aquí estamos nosotros también tratando por todos los medios de servirle a nuestro Abba, tratar de hacer su voluntad, de compartir lo que Él nos da de Cabot, pues también de Cabot nosotros lo damos, para que las personas escuchen y vean estos programas, pues también sean edificados, y al que no le gusta, pues también. Un saludo para los que nos critican y un saludo para los que nos siguen y están en Ejal con nosotros como pueblo de Israel en restauración. Ahora tenemos un tema que se llama razones y verdades del por qué he decidido buscar y obedecer las raíces no hebreas, no que de Yahshua HaMashiach, y él es hebreo de hebreos. Así que vamos a empezar con la lectura. Dice aquí: he decidido ser, no dice mesiánico, no, que es mashiánico, no ya judío ortodoxo ni ultra ortodoxo, sino Israel mashiánico, para seguir al Mashiach de Israel y escudriñar sus enseñanzas desde la raíz, la cual no he recibido en ninguna de las iglesias a las cuales he asistido a lo largo de toda mi vida, ni he visto en ninguna denominación protestante. He tomado esta firme decisión de servir por voluntad propia e inspirado por el Ruach HaKodesh, mal llamado Espíritu Santo, al que en vida fue y sigue siendo llamado Yahshua HaMashiach, el Mashiach, el Salvador del Olam, mundo, a través de su Am de Israel, con su Shem auténtico, no cambiado ni traducido. Creo firmemente en que los Shemot propios no se cambian ni se traducen, solo se les puede declarar su significado y ser traducido, pero no el Shem, y más aún el Shem del Creador, Yahweh, y su amado Hijo Yahshua HaMashiach. Shem es nombre, Shemot nombres, plural. Shaul habló, Shaul, al que le llaman Pablo, dice en Efesín 2:12, en aquel tiempo no tenían al Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh a Abraham, Isaac y a Jacob. Estaban en este Olam o mundo sin Tikva, esperanza, y sin Elohim, el Eloha, el Todopoderoso. En la versión griega dice: antes estábamos alejados de la promesa, sin esperanza y sin Mesías. Ahora en Cristo Jesús somos cercanos por el alma del Mesías, que de ambos pueblos formó una unidad, derribando la pared intermedia de separación, la enemistad. Esta parte que nosotros siempre hemos leído en las Biblias, pues la doctrina eclesiástica la agarra como que las naciones, lo que es la iglesia, estaban separados
del pueblo de Israel, separados del pueblo de Israel, según ellos. Pero esta carta a los efesienses se refiere totalmente a las 10 tribus, a la dispersión del pueblo de Israel, por la separación que hubo entre Yahudá, Benjamín y las 10 tribus restantes que fueron esparcidas por todo el mundo. La iglesia cree que lo que dice aquí se refiere a la iglesia, que la iglesia es unida, se hace ciudadano israelí por lo que dice aquí la escritura. Pero en ningún momento alguien puede ser israelí si no tiene Torah. Sin Torah no hay Israel. Sin Torah no hay un pueblo. Sin Torah es la iglesia. La iglesia tiene una gran confusión, porque nosotros vemos que la iglesia católica le llama hermanos separados a la iglesia cristiana, y le llaman protestantes porque de ellos dicen que vienen de Martín Lutero, del protestantismo, y hay una contienda entre ellos siendo parte del mismo pueblo, porque ese es un pueblo, la iglesia es un pueblo, Israel es otro pueblo. Israel es el pueblo de Yahweh y la iglesia es el pueblo de Jesús y de Jehová. Son dos pueblos diferentes, ellos con sus dioses y nosotros con nuestro creador, que es la diferencia que hay entre nosotros y la doctrina eclesiástica. Porque ellos por el desconocimiento y la mala doctrina que se ha tenido, y parte que es el plan de Yahweh de que sigan con ese velo puesto en sus ojos y no alcancen a ver la emet que está en la Torah. Por eso dice aquí, esta parte la escribieron, en la primera parte es parte hebrea. Shaul dice en Efesín 2:12, en aquel tiempo no tenían Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, de la tierra, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estaban en este Olán, un mundo sin tigua, esperanza y sin Elohim, el Eloha, el Todopoderoso. En la parte cristiana se entiende, pero bien diferente a lo que nosotros estudiamos. En la versión griega dice, antes estábamos alejados de la promesa, sin esperanza y sin Mesías. Ahora en Cristo Jesús somos acercados por el alma del Mesías, que de ambos pueblos formó una unidad, derribando la pared intermedia, separación, la enemistad. Pero ¿cuál es la pared intermedia que existe dentro de la iglesia y el pueblo de Israel? La pared intermedia, lo que Yahshua vino a quitar esa pared. No a quitarla, no que a poner la pared como un medio para que el pueblo entre a su tierra. Porque la pared es lo que ellos dicen, que la ley no, porque la ley mata y la ley está fuera, está anulada, está fuera de servicio de la ley. Esa es la pared. Pero ellos piensan que Cristo Jesús vino y quitó esa pared y se metió él, y él quedó como Salvador, sin necesidad de la Torah. Sin necesidad de la Torah. Y el error más grande es transgredir la Torah, no aceptar la Torah. Ese es el error más grande. ¿Por qué? Porque se está negando a Yahshua y se está agarrando al Cristo Jesús, que es un invento romano. Y esto quiere decir que el que decide seguir a Mashiach de Israel se convierte en ciudadano de Israel, ya no es extranjero. Ahora es parte de la vida nacional y coheredero de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Ya no hay más enemistad, no hay muros. Y si ya no somos extranjeros, no hay por qué tener rivalidad. En Matitiyahu 5:17, Yeshua dijo, no penséis que he venido a abolir la Torá, o ley como dicen, y los profetas.
He venido no a abolir, sino a completar. En el 18, si en verdad les digo que hasta que pasen el Shamaín, la Ares, ni una yod, ni una letra, ni una vigüilla, tilde, pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. En el 19, de manera que cualquiera que desobedezca al menor de estos mandamientos y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh, pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Una vez platicando con un varón que es pastor, cuando yo le expliqué esto, me dijo, ya ven, me dijo que siempre hay salvación, lo único que vamos a ser más pequeños que los demás, porque ellos creen que porque están anulando la Torah, siempre van a ser salvos. Lo único que van a ser pequeñitos en el reino. Pero el que se ve pequeño es el que está afuera. El que está afuera del reino es el que se ve pequeño. Porque dentro del reino hay un solo nivel. No hay ni grande ni pequeño, es un solo nivel. Porque para Elohim no hay preferencia para nadie. El Elohim los ve a todos igualitos. Ahorita los ve a todos pecadores, porque siempre estamos fallando. En Matitiyahu 15:24 él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la Beit o casa de Israel. No dice a los de otra Beit, sino a los de Israel. Por lo tanto es mejor estar añadido a los de Israel que a los de otra casa, otra Beit. En Galut o Gálatas 3:15, Shaul dijo: Ahim, hermanos, hablo como humano. Aquí pongamos atención, hablo como humano, hombre. Un pacto, aunque fuera de humano, si fuera confirmado, nadie lo anula o le añade. Siempre en Gálatas, Galuyá 3:16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como de muchos, sino de uno, y a tu simiente, el cual es Mashiach. En el 3:13 dice, de Gálatas siempre, el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues el Tanakh dice, todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. En otras versiones dice, la maldición de la ley. Unas versiones así le pusieron, la maldición de la ley. Que la maldición de Yahshua fue la Torá. Imaginemos cómo está el mundo de engañado. ¿Por qué? Por las malas traducciones de las escrituras. En Yohanan 4:22, Yahshua le dice a la Chonroní, la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los Yahudí. Esto no dice que viene de ninguna otra nación o iglesia o ninguna religión. Ahora bien, Yahshua HaMashiach viene del Padre Celestial Yahweh a través de la Beit de Dawi. Nació en la ciudad de Dawi, en Yahudá, Judá, Beilehen, Belén. Su Shem fue Yahshua. En su forma corta significa salvación de Yahweh. Yahweh salva, y es conocido en el mundo como Jesús Cristo de Nazaret. Pero la verdad es un título, no un nombre, como se conoce en la religión. El Mashiach nació en el 7º mes del calendario hebreo, que le pusieron el nombre de Tishri, séptimo entre septiembre y octubre, en el otoño, en la Moed de Sukkot. 6 meses después, Yohanan el Inmersor. 6 meses después de Yohanan el Inmersor, y dio la vida por nosotros en la Moed de Pesach, como sacrificio para dar muerte a los pecados,
y a la vida eterna a los que en él creen y ponen en práctica sus enseñanzas. Aquí vemos que ya empezamos a entrar en la moedín, en la moed que estamos ahora. Y vemos por qué fue lo que clavó, lo que fue clavado en la estaca de ejecución: el pecado, las transgresiones, los malos comportamientos y toda la maldad del ser humano. Eso es lo que fue clavado en el madero, no la Torá. Porque la Torá es la salvación. La Torá no es pecado. No es pecado. Que nosotros la convertimos en pecado algunas veces, ese es otro pisto. Porque nosotros mismos tergiversamos la escritura y la acomodamos a defender cosas que nosotros hacemos mal. Las defendemos con la misma Torá. ¿Y qué estamos haciendo? Pecando, transgrediendo la Torá, convirtiéndola en el libro, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Deja de ser el árbol de la vida y pasa a ser el árbol de la muerte, Satanás. Pero eso es porque nosotros lo hacemos así. No es que la Torá en sí tenga eso, aunque ella misma dice que es una espada de dos filos. Así como salva, condena. Recuerden que es el mismo. Por ese lado, el Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla y de nuevo, y nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla. De nuevo, este mandamiento recibí de mi Ab. Eso está en Yohanan 10, 17 y 18. Toda a su venida se celebra según el calendario yahudí lunar en el mes de octubre. Estamos hablando de Sukkot. Su nacimiento, la Moedín de Sukkot, no en diciembre como lo cambió la Iglesia Católica Apostólica Romana, con su calendario gregoriano solar, y que la mayoría de las iglesias protestantes la celebran el día 25 de diciembre, que concuerda con el nacimiento del dios Tamuz, y los cristianos lo siguen, es decir, lo aceptan. Inclusive muchos festejan la Navidad. Aquí vamos a leer, dice, ver Higalus 2 del 1 al 8. Higalus 2 del 1 al 8. Alrededor de este tiempo, el emperador Augustus decretó una orden para que se hiciera un censo de todo el imperio. Este censo, el primero de su clase, tomó lugar cuando Quirinio gobernaba Siria. Todos fueron a empadronarse, cada uno a su propio pueblo. Así que Joseph, como era linaje y de la casa de David, subió del pueblo de Netzret en Galil al pueblo de David llamado Beit Lehem en Yahudá, para empadronarse con Mirjam, con quien estaba comprometido para casamiento, la cual estaba encinta. Entre tanto estaban allí, llegó el tiempo para ella dar a luz, y dio a luz su primera criatura, un hijo lo envolvió en tela y lo acostó en un abrevadero, porque no había espacio para ellos en las habitaciones de vivienda. En el campo muy cerca había unos pastores pasando la noche en la campiña, cuidando su rebaño. Hasta el 8 me dijo. Pues está ahí. Ahí podemos ver nosotros como que no fue en la fecha que dicen de Navidad el nacimiento de Mashiach, porque habían pastores, no era invierno, no estaba helado, no estaba nevando, era el verano, cuando él vino a nacer a esta tierra.
¿Qué confirma que Mashiach no nació en diciembre? Porque era el invierno, sino que nació en el otoño. A partir de esto, todo aquel que lee Torah, que significa instrucciones de Elohim, Tanaj, que se conoce como Biblia, sabe y reconoce que Yeshua fue Yahudí de Israel, del Am, del pueblo escogido por Elohim. Su crecimiento fue como Yahudí. Su educación fue en los cimientos de Yahudim. Su lengua materna es Yahudí, el hebreo. Vivió como Yahudí. Sus enseñanzas no fueron de ningún otro libro, sino de la Torá, de Moshe, por error traducido como ley. El Tanakh, las escrituras y los profetas también, todos sus talmidim, discípulos, fueron Yahudim. Sus escritos fueron en el idioma hebreo. El Adón Yahshua, Hamashiach, al que le llaman Jesús, murió un miércoles, día 5, y resucitó en Shabbat. Eso está en Gilel, Lucas 13:10 y 31 y 32. Él fue glorificado en el Yom Shabbat, día de reposo, declarado por Yahweh. Es el séptimo día y no el primero de la Shabbat, semana. En Éxodo, Shemot 20:11, los católicos romanos dicen que murió el viernes y resucitó el domingo, día del sol, en Sunday en inglés. Si se dan cuenta, solo 2 días donde está el tercero. Y los protestantes así lo aceptan. El día de reposo del Señor, Yahshua, es el sábado, el Shabbat. Y la iglesia romana lo cambió para el día primero, el día domingo, porque es adoración del sol, cambiado por el emperador Constantino, y protestantes lo aceptan, siguen la tradición católica. Ahora una pregunta, usando el razonamiento y la lógica. Si a su carro se le daña una pieza de la cual aparece en el norte la copia de esta misma y en el sur la original, ¿dónde se iría usted a buscar la pieza? Resuelve eficientemente el daño de su vehículo. Si dijo al norte, está eligiendo la mejor pieza, la original. Aquí casi acomodaron la escritura, porque nosotros somos de la casa del norte. Pero nosotros vemos que allá en el sur fue donde vino el verdadero Mashiach. El verdadero Mashiach allá en Israel. Ya leímos ahí que en Beilehem, en Yahudá, donde él creció, nació hebreo, de padres hebreos, creció aprendiendo el hebreo, enseñando su davar en hebreo. Todo lo que él es hebreo. Por lo tanto, su nombre tiene que ser hebreo. No tiene por qué tener un nombre griego, un nombre latín, mucho menos en español, ¿no? Está en hebreo. Reflexionando correctamente es lo mismo para elegir entre las escrituras traducidas del griego u otro idioma, o elegir la mejor versión que proviene de la raíz de Israel. En Romanos 11, 17 y 18. Pero si algunas de las ramas han sido desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado en ellas, y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino que la raíz te está soportando a ti. Esto quiere decir que nosotros, los gentiles, somos olivos silvestres y fuimos entre ellas injertados, las ramas desgarradas de las dos casas de Israel, Efraín y Yahudá, y estamos compartiendo la rica raíz, Yahshua. Entonces no nos podemos jactar y vanagloriar de que somos mejor que las ramas originales, que es el Am de Israel, ¿no? Escogido por Yahweh. Es Israel
Es evidente que muchos son los que dicen, yo no soy yahudí, por lo tanto no debo convertirme a la cultura de ellos. Yo soy dominicano y dominicana, etcétera, ignorando que la salvación de Mashiach vino exclusivamente a las ovejas perdidas de la Beit o casa de Israel. Eso lo vemos en Matillá 15, 24. Y por consiguiente debemos más a ellos, debemos acercarnos más a ellos y dejarnos de alimentar el antisemitismo que no deja a los gentiles ver la verdad desde la raíz. Todo lo que está en contra del pueblo es antisemítico. ¿Y qué pasa con esto? Que al ser humano no lo deja ver la verdad. Ya leímos ahí que fue lo que le dijo él a la mujer, a la Isha Chonronita, que la salvación viene de los yahudí. No es porque el pueblo de yahudí salve a la gente, no, porque Yahshua es un yahudí de la tribu de Yahudá, y en él está la salvación. Por eso es que la salvación viene de los yahudí, no es porque el pueblo de Yahudá tenga la salvación y que por eso nosotros tenemos que hacernos judaizantes para ser salvos, porque lo que pasa con el judaísmo es que retira o aparta a la gente de Yahshua y cae en una religión, y la salvación está en Yahshua. Nadie va a ser salvo por practicar una religión. Si nosotros vamos a ser salvos por obedecer la Torah, porque la Torah es Yahshua y Yahshua es nuestro Salvador. Todo esto nosotros tenemos que irlo valorando y tomando en cuenta para aprender a caminar de la mejor manera, porque lo principal para nosotros es tratar de vivir en Kedushá, lo más apartado que se pueda de la maldad, del pecado. Yo he decidido también hacer como Ruth. Ruth a viva voz le contestó a Noemí: no me ruegues que te deje y me vuelva donde tú vayas. Yo iré donde tú vivas. Viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Nunca nos separaremos. Eso está en Ruth 1:16. Ruth es la primera persona en el texto bíblico que, perteneciendo a otro pueblo, descenderá nada menos que David, quien fue su bisnieto, el gran rey al destino de Israel, con una emuná insobornable, por encima de toda especulación, trascendiente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pero cuando estábamos en la iglesia no lo entendíamos. Solo creíamos que Ruth se había unido a su suegra y se había ido para su país, pero hasta ahí nomás. Nunca los imaginamos que tipificaba nosotros mismos como pueblo disperso entre las naciones. Y tipifica también a aquel que es gentil totalmente, que no tiene nada que ver con los genes de Israel, y se añade al pueblo y puede ser salvo también. Puede ser parte de la nación de Israel, aunque no tenga sangre israelí, aunque sea jebusea, fereceo, de cualquiera de las naciones paganas de las cuales también la Torah habla, de la dispersión que hubo allá en Babel, en la torre de Babel, cuando Yahweh dispersó esos pueblos. Pero su pueblo hebreo siempre lo dejó como pueblo. Él dispersó a todas las naciones, las confundió con sus lenguas, idiomas, que es lo que sigue hoy en día confundiendo a las personas. ¿Por qué? Porque creen que la salvación está en un ídolo. La gente, yo oigo que la Iglesia Católica la critican por idólatra. Ellos defienden su idolatría, que tener ídolos no es malo, lo malo es convertir un ídolo en un dios, dicen. Pero si los ídolos todos son dioses, todos, no hay ninguno que no sea Dios. La misma escritura lo dice: a los hombres les dijo Yahweh, ustedes dioses son,
pero perecerán como cualquiera de los príncipes de la tierra, los dioses. Ellos defienden esto seguros de que la iglesia es Roma, y tienen razón, es de Roma. Tienen grandes debates, grandes estudiosos de la Biblia con sacerdotes, pero ¿cómo le va a ganar uno fuera de la iglesia católica? ¿Cómo le va a ganar un pastor a un cura? Si de Roma viene la doctrina, ellos la conocen bien. Y el evangélico por todos sus medios ha tratado lo más que ha podido de separarse de la doctrina romana, pero no pueden salir de ahí, porque tienen la Biblia y la Biblia es romana. Al mismo Dios. Ellos tienen el mismo Cristo y los mismos dioses. Dice aquí, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la cabod, que se conoce comúnmente como gloria de Yahweh, ha nacido sobre ti, y adorarán las naciones, goín, gentiles, en tu luz, y los malaquín, reyes, el resplandor de tu nacimiento. Esto está en Isaías 61 al 3. Este pasaje se aplica directamente a la nación de Israel. Es una promesa de su total restauración. Es el cumplimiento de lo dicho a Abraham, en que serían benditas todas las naciones de la Aretz, tierra. El pasaje también nos muestra que las naciones andarán a la de Yahweh, a la luz de Yahweh, que resplandece en la nación de Israel a través de Yahshua HaMashiach. El antisemitismo romano ha formado parte de la enseñanza de la iglesia cristiana. Alimentó durante siglos los levatot, corazones de los creyentes. Creó con su enseñanza un repudio y rechazo a los yahudí. Más tarde, este odio se materializó en la persecución y muerte de los yahudim, seguidores y no seguidores de Mashiach, nada más ni nada menos que por el simple hecho de ser yahudí. Imaginemos nosotros como la gente desde ya dice estos son judíos porque desconocen, pero en una persecución como lo hubo antes del pueblo de Yahudá, ahí caemos nosotros, porque nos creen judíos, nos creen yahudí, el pueblo yahudí. Podría ser que tengamos sangre yahudí en lo natural, ¿va? Yahweh sabe, pero nosotros no estamos practicando religión de yahudí, no, que estamos siguiendo a Mashiach, que es diferente, porque seguir a Mashiach no es seguir una religión, no es que seguir al Salvador, al verdadero Salvador, no un nombre inventado o un título que nosotros vayamos siguiendo como para ser salvos. Nosotros estamos creyendo en el Mashiach, en el original, en el que nació de verdad en Israel, en el que creció como yahudí y murió como yahudí, porque a él como yahudí lo asesinaron. A pesar de que en siglos antes del Mashiach, Israel desobedeció a su creador Yahweh y fueron dispersados, y 10 tribus se perdieron entre las naciones, paganizándose y mezclándose con ellas, perdiendo así su identidad, lo cual aconteció no sin antes ser advertido por el Eterno, como se simplifica en Devarim, Deuteronomios 4, del 15 al 29. La davar o palabra del Eterno advierte a la nación de Israel completa en sus 12 tribus acerca de la desobediencia, y su desobediencia traerá como consecuencia la dispersión. Esta advertencia se cumplió en Israel.
se cumplió. Y Israel desobedeció y fue dispersado siglos antes del Mashiach. Y 10 tribus se perdieron entre las naciones, paganizándose y mezclándose con ellas, perdiendo su identidad. Eso es lo que leímos en Efesín 2:12. Primero se dispersaron las tribus del norte por el año 732 y 722 antes de Mashiach, huyendo del cautiverio de los asirios, los cuales le azotaron en este tiempo, unos pocos tales como la tribu de los lewitas, y la mitad de la de Manashe se fueron al sur y se unieron con la de Yahudá. Luego 120 años aproximadamente fueron al cautiverio a Babilonia, la tribu de Yahudá y los pocos que con ellos estaban. Mas Yahweh hace una promesa, la cual es expresada a través de Yehezkel 34, del 4 al 16. Elohim describe la condición de la Beit o casa de Israel y promete algo a favor de las ovejas perdidas de la Beit de Israel, de la casa de Israel. Han sido dispersadas por la falta de pastor, andan errantes por todos los o montes, dispersadas por toda la faz de la Aretz, la tierra. Yahweh promete que él mismo vendrá a buscar a esas ovejas dispersas, que las sacará de los pueblos y las juntará en las tierras, las juntará de las tierras y las traerá a su propia tierra, las sanará, las apacentará y les dará reposo. También en Yehezkel 36, 24 al 27, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestra nación. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré un lev, corazón nuevo, y pondré un ruach nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el lev de piedra, y os daré un lev, corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi ruach. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí leímos que dice que nos rociará de agua limpia, dice. Es lo que está haciendo ahora mismo. Nos está dando a conocer su Torah, el agua limpia, ya no contaminada. Porque a pesar de que la escritura está con palabras que no van con la Torah, pero él mismo nos revela a nosotros que tenemos que quitar esas palabras de nuestra mente y de la escritura. ¿Qué pasa cuando alguien oye que nosotros cambiamos las palabras en la escritura? La gente dice que estamos en maldición, porque le estamos quitando a la escritura su verdad, dicen. Y ellos mismos leen donde dicen en Yermiyahu que la pluma mentirosa de los escribas las convirtió las verdades en mentiras y las hizo creer porque están escritas en la Torah. La gente cree fielmente los versos aquellos que están agregados. Aquel verso que dice: por tanto vayan todas las naciones, hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos lo que ahí dice, porque Yahshua no dijo eso, él dijo: vayan y bauticen en mi nombre, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y háganles inmersión en mi nombre. Y ahí mismo él prometió que mandaría su ruach, le mandaré un consolador. Diré a mi Padre que les mande el consolador. Y todo eso la gente siente temor. Cuando oye hablar así, siente temor y dicen: podemos caer, porque nosotros pasamos por eso, no podemos negarlo.
que cuando esto vino nosotros queríamos que podíamos caer en una herejía. Porque yo pensé, dije, bueno, y si me salgo de la verdad y calgo en una mentira, ¿qué pasará? Pero no, que hace la cuando uno siente la necesidad de conocer la verdad, se la muestra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad que nosotros tenemos para hablar lo que la Torah dice, la tenemos, pues. ¿Por qué vamos a tener miedo de decirle a la gente que están adorando a Satanás? Si es la verdad. No tenemos que tener miedo. La religión está adorando a Satanás. Le están sirviendo a Satanás. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que el gobierno de este mundo es Satanás. Y Satanás gobierna ¿con qué? Con la Biblia, con la religión. Es el gobierno. Y nosotros no tenemos que tener temor de decir la verdad, porque si la escritura dice que la verdad nos hace libres, para eso es, para decirla. Para decir la verdad. Pero ¿qué tal que nosotros escondemos la verdad, como ha pasado todo este tiempo? Nos viene castigo, ahí sí nos viene castigo. Porque en la carta de Rumiyá dice claramente, y por haber ocultado la verdad, dice, Él los entregó a pasiones vergonzosas, dice. Y es lo que estamos viviendo ahorita. La escritura dice que a lo que la religión le llama el anticristo, que no es el anticristo, sino que es el antimachillá. Dice ahí en Daniel que ese ser no hará caso ni a los dioses de sus padres, dice ahí. A los dioses de sus padres. Porque él es hijo de los que creen en dioses. Ni a los dioses de sus padres, ni del amor de las mujeres hará caso, dice. ¿Qué estamos viviendo hoy? Lesbianismo, homosexualismo. Ya antes solo se conocían los amanerados, decíamos nosotros, porque tenían mates los hombres mates de mujer y las mujeres mates de hombre, amanerados. Ahora no, está el homosexual, está el travesti y está el otro, el transexual. Y lo mismo la mujer. Hay mujeres homosexuales, travestis y transexuales. Y además de eso hay un fenómeno natural que es la hermafrodita, que tiene los dos órganos sexuales, del varón y el de la varona. Está eso, pero ese es un fenómeno. Pero lo que estamos viviendo es una profecía. Que él dice en Matillahu 24, que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noah, donde todos están casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. Así está el mundo hoy. Y la iglesia cayó en ese mundo. La iglesia, nosotros podemos ver una iglesia como una discoteca. Luces de colores. Por eso le dije a Elías que no le pusiera cuando pispilé esas cosas, porque caemos en discoteca también. Y no es esa la idea. Vuestros ídolos os limpiará, os dará un corazón nuevo. Que eso ya lo tenemos nosotros. En Yehezkel 36-37, en los dos capítulos, habla de la reunificación del del pueblo de Israel, donde se juntarán la tribu de Yahudá con la tribu de Efraín o de Joseph. En Osea 1:10 dice, con todo será el número de los Beneim de Israel como la arena del mar. No se puede contar. Y en el lugar en donde fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Ya en la nueva Yerushalayim, en el Malhut. Según la historia pasando los días de Yeshua, Hamashiach, muchos de los Yahudín se quedaron en Israel, fueron sometidos a un nuevo sistema de educación por el sistema religioso de los romanos, los cuales los encerraban en huertos y quemaron una gran cantidad de sefer, libros y escritos sagrados del pueblo elegido. Los huertos significa campos de concentración.
que es de lugares de castigo, donde castigaban a los yahudí. Y eso va a regresar. Y Israel es irreemplazable. Las culturas dan testimonio. ¿Dónde están los asirios, babilonios, persas, medos, griegos, egipcios y romanos? Solo quedan ruinas. Solo quedan ruinas, aun cuando Israel estuvo bajo el dominio de ellos. Es el único pueblo que está de pie con una cultura intacta después de 4.500 años. Es el amo del mundo. Leamos en Matitillahu 15, 21 y 28. 21 al 28. Matitillahu 15, del 21 al 28. Yahshua dejó este lugar y se fue a la región de Ciro y de Sidón. Una mujer de aquella región en Canaán vino a él implorando: Adón, ten piedad de mí, hijo de Dawi. Mi hija es cruelmente atormentada por poderes demoníacos. Pero Yahshua no le dijo ni una sola palabra a ella. Entonces sus talmidim vinieron a él y le exhortaron: dile a esa mujer que se vaya, porque nos está siguiendo y nos molesta con su lloradera. Él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella vino, cayó a sus pies y dijo: Adón, ayúdame. Él contestó: no es correcto quitarle la comida a los hijos y dársela a los perros de la casa. Ella dijo: es verdad, pero también los perros comen las sobras que caen de la mesa del amo. Entonces Yahshua le contestó: mujer, tú eres una persona que tiene gran confianza, que tu deseo sea otorgado. Y su hija fue sanada en ese mismo momento. Allí vemos la rajen del padre, porque la mujer era gentil, era cananea, descendiente de Canaán, de aquel que fue de donde venía la maldición que Noah le puso por lo que habían hecho. De esa descendencia es la mujer. Pero ¿qué le dice Yahshua ahí? Dice en el 26, él contestó: no es correcto quitarle la comida a los hijos y dársela a los perros de la casa. En otras traducciones dice el eje, en el pan de los hijos, dárselo a los perros. ¿Cómo ve al gentil ahí? Como perro, perrillo. ¿Y qué come el perrillo? Migajas. ¿Y quiénes son los amos? Israel. Pero tiene Gesed, pues, y puede salvar a todo el que le busque. Porque en la escritura dice que todo el que clama el nombre de Yahweh será salvo. Será salvo. Al que él viene no le echa fuera. Por eso es que esta Isha alcanzó como gentil a la figura para todos los gentiles de este tiempo. Toda la religión puede ser salva si se acercan a Yahweh, no importa si no sean del pueblo. Pueden ser añadidos, pueden ser injertados dentro del olivo original. Pero ¿qué pasa cuando se les habla de esto? No, es que la ley es para allá, para el pueblo de Israel. Y eso ya quedó atrás. Ya quedó atrás. Pero qué desconocimiento, viendo que la escritura misma les está diciendo que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que cambia es el hombre, Él no cambia jamás. Él cambia al hombre. Y el hombre cambia a veces por su cuenta de pensamiento. ¿Por qué? Porque en la enseñanza anterior hemos visto que el libre albedrío que dejó fue poner el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida frente al hombre. Él deseaba que el hombre comiera del árbol de la vida nada más, pero no, él comió del conocimiento. Por eso él le dijo:
de verdad te digo que el día que comieras de este fruto, ciertamente morirás. ¿Qué eligió el hombre? La muerte. Decidió por su propia cuenta ya no ser eterno, no tener eternidad dentro de la Kedushá con que él fue puesto en la tierra, porque el hombre no fue puesto como pecador, él fue puesto a imagen de Elohim, a imagen de Elohim, no lo puso a pecar, pero él le dijo, de todos los árboles puedes comer, menos de este, del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué hizo el hombre? Lo mismo que hace hoy. Dejan la Torah, el árbol de la vida, y agarran la Biblia, el conocimiento humano, lo que la religión le plantó meter dentro de los pueblos. ¿Para qué? Para engañar. Porque es lamentable ver cómo con la misma escritura el hombre se está yendo a la condenación, condenándose con la Biblia, porque es la palabra de Yahweh. Lo único que está tergiversada, está acomodada, ¿qué? Para engañar. Y la gente cuando oyen hablar así, dicen, no hombre, que estos están blasfemando, están cometiendo gran... Y les da miedo. Pero el miedo se los pone Satanás. Porque lo que ellos tienen es el árbol del conocimiento, no tienen el árbol de la vida. Porque el que no tiene Yahshua no tiene el árbol de la vida, tiene el árbol del conocimiento, anda en la carne siempre. Aunque esté quebrándose en una iglesia ahí en adoración y lo que quieran hacer, están en la carne. Porque solo son emociones que están viviendo. ¿Por qué? Porque los ruas que están operando dentro de las personas son ruas del maligno. No es el ruas de Yahweh. Porque donde está el ruas de Yahweh, lo que es libertad no para hacer locura, no que para hablar la verdad. Para decirle la verdad a la gente de que, en qué se ha caído y por causa de quiénes. Esto es lo que deberían de decir las religiones, ¿ve? Lo que dijo esta Isha. Ella dijo, eso es verdad, pero también los perros comen de las obras que caen de la mesa de su amo. ¿Cómo se ponen a hacer a un lado al pueblo de Israel si es el amo del Olam, pues? Y no de ahí viene Yahshua, pues. ¿Y quién es el amo? Satanás gobierna nada más, porque se le ha dado permiso, pero no es que él sea el amo. En aquel día, Satanás no va a condenar a nadie, él va a ser condenado totalmente, junto con sus seguidores, porque el único que puede condenar o dar libertad es Yahweh. Satanás no tiene ninguna potestad para hacer eso. Aquí dice más razones del tema. ¿Por qué nosotros decidimos dejar las fiestas paganas y optar por las moedín de Yahweh? Las celebraciones anuales. No es la Santa Cena que llaman, que cada cierto tiempo la hacen. Si cada 3 meses hacen bautismo ellos, cada 3 meses están haciendo una Santa Cena. ¿Pero qué están haciendo ahí? Nada. Nada, porque en la enseñanza de Pesa vamos a ver la profundidad de esto que estoy diciendo ahorita. ¿Qué es lo que pasa con lo que está haciendo la religión? Ellos no están haciendo nada. Porque todo lo que hacen es exaltar sus dioses. Y el primer dios de la lista es Hasatán. Pero él no, ¿qué se va a alegrar con lo que hace una iglesia? Él no tiene que alegrarse. ¿Por qué? Porque él está hecho para hacer maldad. Maldad cuando lava se la permite también. Porque en Yehezkel hay un verso que dice que yo hago la luz y hago la oscuridad, hago el bien y hago el mal. Yo, Yahweh. ¿A dónde queda Satanás ahí? Fuera. La primera de las moedas es en la que estamos ahora, que es Pesach, que en la religión le dicen Pascua. Es la liberación de Israel de la esclavitud de Misraín, Egipto. Después viene Jajamatzat, Lejem, panes sin levadura, salida de Misraín. Bikurín, Omer Reshis, o primicias,
el cruce del Mar Rojo. Shavuot, Pentecostés, entrega de la Torá escrita en el monte del Sinaí. Pero está Shavuot también en el libro de los Hechos, y es la entrega de la Torá nuevamente. Pero ahí es la entrega de la Torá oral, Yahshua, la promesa de él que él hizo en Masé, Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la promesa. Poder. Después, Yom Teruah, Moed, o fiesta de las trompetas, el sonar de chofar. Esta es una de las moedín que Yahweh viene a cumplir. La primera que viene a cumplir, que dejó sin cumplimiento, es Yom Teruah. Después viene Yom Kippur, el día de perdón. En Yom Teruah suena el chofar, un pueblo guardado, en un lugar, llevado a la tierra de Israel. En Kippur es el regreso de él. Él viene por segunda vez. En Kippur es el día de perdón. Es cuando él viene y perdona a Judá. Cuando ellos lo ven venir y dicen, este es el mismo que traspasamos su costado. Es el mismo que colgamos en el madero. Y le piden perdón y él los perdona. Y en Sukkot, la Moed, fiesta de las cabañas, es la entrada a la tierra prometida. Ahí es el reino milenial. El regreso ya de Mashiach con su gobierno. Estas moedín se encuentran en Vayikra, Levítico 23. Son parte de la Torá y no fueron abolidas por Yahshua. Eso está en Matitillejos 5:17. De ellas no se habla ni siquiera por asuntos de enseñar un poco de historia sobre el pueblo escogido y escogido por el eterno creador. Yahshua HaMashiach nació en la Moed de Sukkot, murió en otra Moed de Pesach, era el Egen, pan sin levadura, sin pecado. Jajamazad resucitó en Bikurim, derramó su Ruach HaKodesh, al que le llaman Espíritu Santo. Shavuot vendrá por nosotros en la otra Moed, Yom Teruah. Pondrá sus pies en el monte del olivar en la Moed de Yom Kippur y entrará al milenio en la Moed de Sukkot. Ahora en esta parte quiero que me ayuden ahí a donde dice, Yahshua Mashiach nació en la Moed de Sukkot, murió en otra Moed, Pesach, era el Egen, sin levadura, sin pecado, Jajamazá, resucitó en Bikurim. ¿A dónde en la escritura podemos comprobar nosotros que resucitó en Bikurim? Las primicias, pero era un chabatón, porque en la otra enseñanza creo que dice que resucitó en Shabbat. Esa parte se complica porque cuando él murió, dicen que se apresuraron a bajarlo porque venía el Shabbat. Y 3 días después, él resucitó. Porque en la otra enseñanza creo que dice que resucitó en Shabbat. Pues sí, y en una enseñanza dice que resucitó en Shabbat. Bikurim sí, porque en las primicias, cuando él abrió los sepulcros y aquella gente se salió de los sepulcros,
que anduvieron con él todo el tiempo, los días que él anduvo y la gente los vio y después se los llevó, las primicias. Es complicado, pero tenemos que leer más la Torah para que todos tengamos una respuesta para esto, porque aquí dice que era el eje sin levadura, sin pecado, jamás sat. Son 7 días del eje sin levadura, y resucitó en Bikurim. Que los lejes sin levadura comienzan al terminar Shabbat. Comienza la semana de los 7 días del eje sin levadura. Y termina el siguiente Shabbat. La cuenta del Homer creo que empieza después de los 7 días de los lejes sin levadura, comienza la cuenta del Homer hasta el día 50. El día 50, que son 7 Shabbat. 7 Shabbat, 49 más el siguiente día, después del séptimo Shabbat, cae la Moed de Shavua. Y aquí dice que él entrará al milenio en Sukkot. Decir que el antiguo pacto ya no es para nosotros es privarse de una riqueza extraordinaria. No entendemos nada del nuevo pacto Brihadashah, llamado correctamente Nuevo Testamento. Si no entendemos y estudiamos el antiguo pacto, cada parábola de Yeshua o cada mashal tiene que ver con el antiguo pacto. Torah y los profetas, el Tanakh. Para cada creyente del Mashiach de Israel, las Moedín aplican también en su vida. Aquí volvemos. Pesach, muerte de los pecados, a los pecados. Jajamazá, vivir sin pecado. Bikurim, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y llevar almas a los pies de Mashiach. Shabbat, ser llenos de Ruach HaKodesh. Yom Teruah, encuentro con el Salvador Yeshua. Yom Kippur, día de expiación, día de perdón. Ciertamente, aunque Yeshua ya pagó el precio, tenemos que entender que muchas veces fallamos a Yahweh y que es un día especial para ponernos a cuentas con nuestro Adón. El día de ayuno. Y Sukkot, entrada a la tierra prometida, la nueva Jerusalén. Algunos piensan que las Moedín son opcionales, que si quiere alguien la guarda y si no, no. ¿Qué respondemos a esto? Aquel que no guarda la Moed de Sukkot, en el milenio le caerá una maldición. Eso está en Sejarjá, Zacarías 14, 16 al 19. Lo lee ahí, hermano. Zacarías 14, 16 al 19. Finalmente, todos los que queden de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén subirán todos los años a adorar al rey Yahweh Elohim Sebaot y guardar la festividad de Sukkot. Si alguna de las familias de la tierra no sube a Jerusalén a adorar al rey Yahweh Elohim, con estas, aún estas serán añadidas a las otras, dice. Si la otra familia de Misrayim no sube, si rehúsan venir, sobre ellos será el derramamiento con el que Yahweh golpeará a las naciones, cualquiera de ellas que no suba a guardar la festividad de Sukkot. Este será el pecado de Misrayim, el pecado de todas las naciones que no suban a guardar la festividad de Sukkot.
Aquí es donde nosotros tenemos que pensar, porque cuando la escritura, en esta que yo tengo aquí, dice cada vez que hay inicio de algo, dice aliyá. Aliyá es subir. Subir. Cada vez que nosotros leemos esto, estamos subiendo ya. Estamos subiendo, no quiere decir directamente que tenemos que estar allá y que tenemos que estar subiendo a Jerusalén físicamente. Porque para eso tendríamos que estar ya dentro de las naciones. Ya en el reino milenial dentro de las naciones y nosotros tener que subir. Y eso es lo que el Abba nos está evitando a nosotros. ¿Con qué? Con llamarnos antes. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos con las moed, con las moedín que están estipuladas en la Torá, para que nosotros desde ya empecemos a caminar dentro del plan de Yahweh, empezar a cumplir con las moedín, y aquí hay otra. También existe una moed mensual que se llama Rosh Hodesh, cabeza de mes o inicio de mes, y en el milenio se guardará Yeshayahu, Isaías 66, 23. La lee, hermano. Todos los meses en Rosh Hodesh y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes, toda carne vendrá a adorar en mi presencia, dice Yahweh. Eso es para el reino milenial. Pero pero nosotros estamos luchando por estar dentro ya del reino, no por estar en las naciones. Y entonces desde hoy tenemos que nosotros empezar a cumplir las moedín, a hacer lo que la escritura dice. Sí, porque si nosotros seguimos así, sin llevar un orden dentro de lo que estamos haciendo, lo que nos va a esperar es ir a terminar en las naciones. Y recordemos que a las naciones les vienen los juicios, la gran tribulación, estando dentro de las naciones. Y es donde habrá la mayor cosecha de almas, donde salen aquellas multitudes de en medio de las tribulaciones, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, pero han pasado la gran tribulación. Y nosotros ahorita tenemos la oportunidad de no llegar hasta ahí, no que mantenernos con la esperanza de entrar al reino antes, en Sukkot, no esperar Bikurim. No, Kippur. No esperar Kippur cuando Él venga ya a perdonar al pueblo de Yahudá. Porque hemos visto tantas enseñanzas donde nos hemos dado cuenta que la mala interpretación que teníamos de las 10 vírgenes. Creíamos que 10, 5 y 5. No, las 10 vírgenes se durmieron. Pero dentro de las 5 de las 5 sensatas están los 144,000 que son los que tienen el aceite. Los que venden el aceite. Los que van a cargar el Ruach en medio de la tribulación. Predicándole a los que van a ser salvos. Pero preparándolos para qué, para que no nieguen el nombre. No nieguen el nombre a pesar de lo que pase. Y si nosotros nos damos cuenta de las torturas que vienen en ese tiempo, no son nada la mal llamada Santa Inquisición que hubo en fechas anteriores, que la gente sufrió grandes castigos, pero hoy es peor. Es peor. El Shen, nombre de Mashiach, y el de Lava.
Las versiones bíblicas que utilizan los nombres traducidos desde el griego generalmente tienen los nombres paganizados de Jesús, que da a entender Zeus, hijo de Zeus. En el hebreo significa mira, un caballo, porque G significa miren. Eso está en el Strong 1087. Y su significado caballo, Strong 5843. Por otro lado, Jehová en hebreo significa mira el desastre, porque G significa mira, miren. En el Strong 1087, y Jehová significa desastre. Está en el Strong 1943. El nombre Yahweh está compuesto por las letras Yud, Hed, Vav, Hei. Recordemos que en el antiguo hebreo no existía la J y las consonantes fungían como vocales. La W o W viene de la B. Vav en hebreo se pronuncia como U, por eso su equivalente moderno es W. Para un mejor entendimiento, la letra J fue introducida en el idioma inglés en el año 1630. Entonces ahí es donde se constituyó como Jehová, siendo un híbrido sacado de la palabra Adonai, Yahová. Es evidente que Jehová no fue creado por los hebreos para llamar así a Elohim Yahweh. También la palabra Jehová se atribuye al Pietro de Galatino llamado impropiamente Pedro Galatino en el siglo XVI, 1517 y 1530, publicado en su obra de Arcanis Catholic Veratitas sobre secretos de la verdad universal. Esto fue un italiano franciscano que llegó a ser el confesor del Papa Leo X. Luego de esto, en 1862, las Sociedades Bíblicas Unidas empezaron a propagar el nombre falso hasta hoy en día. Existen millones y millones de libros y Biblias ocultando el verdadero nombre de Elohim viviente, Yahweh, tras uno que no es el suyo, creado y puesto por hombres pecadores. Eso está en Yesayahu 52:5. Leámoslo. Y ahora, ¿por qué están aquí?, pregunta Yahweh, puesto que mi pueblo ha sido llevado sin motivo. Sus opresores están aullando, dice Yahweh, y mi nombre siempre está siendo blasfemado entre los goyim. Ahí está la respuesta. Hashem es una palabra que significa en hebreo el nombre, y ha servido para ocultar el nombre de Yahweh, no pronunciándolo. Y han pronunciado el Dios, Señor, Jehová, son sustitutos para los títulos hebreos de Elohim, Adón y Adonai, no para Yahweh. Sustitutos para Elohim, Adón y Adonai. Los nombres o títulos Dios, Señor y Jehová, pero no es traducción. Los diccionarios bíblicos dicen que el nombre Jehová es falso, pero los protestantes insisten en pronunciar ese nombre a los yahudí. No cayeron en esa trampa, los yahudí no cayeron en esa trampa de Hasatán, cuya tarea principal es que nadie pronuncie el sagrado nombre de Yahweh, nuestro creador. En hebreo es Baal, Adonai, Señor, para deidades, mas algo le falta. El nombre que sigue, por ejemplo, el Señor Daniel. Nuestro creador hizo tan especial el idioma hebreo que cada letra contiene un equivalente numérico, cargado
de un significado muy ruajín. Algunos nombres y palabras tienen en particular la composición ya, el inicial de su nombre. Por ejemplo, Eliyahu, ahí está el ya, es Elías. En la Biblia es Elías. Yesayahu, Isaías en la Biblia. Particular la composición del ya. Sejar-ya, Zacarías, Yermiyá, Jeremías, Aleluya, Matiyá, Galuyá, Yahweh. Y cada uno tiene un significado dado por el creador diferente a las traducciones griegas, inglesas o españolas. Los griegos llaman Cristo ungido a todos los dioses, de este Adonis hasta Zeus. Los griegos llaman Cristo igual ungido a todos dioses, desde Adonis hasta Zeus. Debemos pronunciar su nombre. Bendice alma mía Yahweh, y bendiga todo mi ser su Kadoshem, nombre. Tehilim 103.1. ¿Hasta cuándo estará esto en el Lev, corazón de los profetas que profetizaron mentira, que profetizan el engaño de su Lev, de su corazón, con los sueños que cada uno cuenta a su compañero? Pretenden hacer que mi Am se olvide de mi nombre, del mismo modo que sus padres se olvidaron de mi nombre a causa de Baal. Eso está en Jeremías 12, 16 y 17. Lo lee, hermano. Pues si ellos aprenden los caminos de mi pueblo, jurando por mi nombre, como Yahweh vive, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán edificados entre mi pueblo. Pero si ellos rehúsan escuchar, entonces derraigaré a esa nación con total ruina y destrucción, dice Yahweh. Veamos cómo está de claro ahí, va. Nosotros no tenemos ningún motivo para ocultar el nombre. Ningún motivo. Claro que no se lo vamos a ir a decir a cualquiera, va. Tiene que ser una persona que sea del pueblo, que nosotros sepamos que esa persona va a estar sirviéndole a Yahweh más adelante. Pero, ¿qué pasa con los que lo niegan? Los va a destruir, tío. A los que nieguen su nombre. Y es donde muchos caen en esas doctrinas de ocultar, seguir ocultando el nombre. Seguirlo ocultando y conociéndolo, porque está bien si alguien no lo conoce. ¿Cómo lo va a decir si no lo conoce? Pero la escritura claramente dice, y mi pueblo llevará mi nombre. No es que lo vamos a llamar igual que él, vamos a llevar su nombre a las naciones, a que la gente lo conozca. Ahora vamos a ver en Jeremías 23, 26 y 27. ¿Por cuánto tiempo seguirá esto? ¿Está mi palabra en el Lev de los profetas que están profetizando mentira, que están profetizando engaño de sus propios corazones? Con sus sueños que ellos permanecen diciéndose el uno al otro, esperan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, tal como sus padres se olvidaron de mi nombre cuando adoraron a Baal. ¿Qué es lo que está pasando? Y ha pasado en todo el mundo desde el principio.
han escondido el nombre, los que lo conocen. Y los que no lo conocen recibieron el título. Y a través de esos títulos están haciendo que el pueblo se olvide de su nombre verdadero. Esos son los falsos profetas. O sea que falsos profetas sí hay bastantes. Muchos. Que están llevando un título en vez del nombre. Y siguen engañando al pueblo. ¿Para qué? Para que se olviden de su verdadero nombre. Porque ¿qué hace la gente? Cuando oyen el nombre se ponen como a burlarse. Un varón que venía aquí, ¿qué tal? Siempre con yegua, me imagina. Y ese varón conoce porque estuvo en varias reuniones. Conoce. Pero ese cae dentro de lo que dice, de lo que leímos ahí. Porque no podemos nosotros usar el nombre de él en vano, eso sí. En vano no podemos. ¿Por qué? Por usarlo en vano, ¿qué sería? Que nosotros conociendo el nombre sigamos mencionando los títulos. Estamos usando el nombre en vano porque dejamos el nombre a un lado y seguimos con la misma necedad. Hablando sandeces en lugar de decir verdad. Y eso es lo que Yahweh nos advierte cada vez que nosotros tenemos una enseñanza, tenemos una advertencia. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos cuidado. Porque la enseñanza para eso es, porque es Torah. Es Torah y es la guianza, es la guía que nosotros tenemos. En Devarim 10:20 dice, cuando tu Am de Israel, cuando tu Am Israel sea derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, si se convierte y confiesas tu Shem, ahí está, de confesar, si ruega delante de ti, en esta casa, tú oirás desde los Chamaín, perdonarás el pecado de tu Am Israel, y les harás volver a la tierra, a Ares, que les diste, a ellos y a tus aboteinu, padres, cuando los Chamaín se cierren y no haya lluvia, por haber pecado contra ti. Si oran a ti en este lugar y confiesan tu nombre, Shem, si se convierten de sus pecados, los aflijas, tú los oirás en los Chamaín, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu Am, Israel. Eso está en Crónicas. Yahweh, Crónicas 6, 24 y 27. Yahweh te escuche en el Yom día de conflicto. El nombre del Elohim de Jacob te defienda. Salmo 21. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Devarim, números 6:27. Y será que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Yael 2:32, Joel. Yeshua, Mashiach dio a conocer el Shem de Yahweh. Yohanan 17, del 6 al 26. Yahweh quiere que su nombre sea pronunciado en toda la Ares, tierra. Romián 9:17. Yermiyahu, Jeremías 10:25. Shem, las escrituras ordenan publicar y honrar el Shem de Yahweh. Shemot 9:16, Devarim 28:10. Los 10 mitzvot, mandamientos, son simplemente llamados en hebreo las 10 declaraciones o 10 palabras de Devarim. La primera es, yo soy Yahweh, tu Elohim, Shemot 3:15. Y no acepta adoración que imita prácticas paganas. Vaikra, Levítico 20:23. Los verdaderos Shemot del Padre y del Hijo aparecían en las escrituras originales, pero fueron eliminados cuando las escrituras fueron traducidas a otros lenguajes. ¿Por qué ocurrió esto? Para eliminar todo lo proveniente de Yahudim, para hacerlo atractivo a los goín, usando los nombres de los ídolos falsos, de los ídolos locales. La Trinidad cristiana es mitología griega pagana, dice aquí. Ya vamos a ver qué dice. Nuestro Mashiach Yeshua nos enseñó que tenemos un solo Elohim y un solo Adón.
Yohanan 17:3. El Talmidín Shaul también enseñó que nuestro único Elohim, todopoderoso Yahweh, el Padre Celestial, y que nuestro único Adón es Yeshua. Primera de Corintios 8:5-7. El Ruach HaKodesh no es una tercera persona, es el poder de Mashiach Yeshua. Segunda de Corintios 3:17. Gálatas 4:6. Primera de Kefa 1:10. 11. Romanos 8:9. 10 de Maaseh Hechos 16:6-7. Yeshayahu 9:6. Traducción Kadosh, versión internacional Nácar Colunga. Dios habla hoy, versión Corona de Jerusalén, etc. Es decir, los Shemot, nombres, somos de carne, pero Yahweh y Yeshua son Ruahim. Yohanan 14:20. Yeshayahu 11:1-4. Hay mucho, pero mucho más evidencias que le dan peso a esta posición, pero no entraremos en estos detalles ahora. Tenemos obligación de desligarlos completamente de Babilonia, repito, completamente. Hisgalus 18:4, es decir, de las costumbres de las naciones. Yermiyahu 10:2, de las fiestas paganas. Galatín 4:8-10. El tarot y todo paganismo, que son doctrinas de hombres adoptadas del paganismo religioso de las naciones idolátricas de hoy en día. Aquí podemos darnos cuenta nosotros de qué es lo que ha pasado en todos estos años. ¿Qué es lo que ha pasado? Y sabemos que nosotros estamos saliendo de eso. Estamos saliendo del paganismo, de toda la religiosidad que traíamos. No podemos decir que nunca fuimos religiosos, porque aunque no hayamos estado metidos en una iglesia, en ninguna religión, pero siempre había algo, por todo lo que se aprende en el mundo, porque todo es idolatría, ¿va? Sea lo que sea que se aprende es idolatría. Hay quien tiene hasta 6 mujeres, es idólatra, está amando a 6 mujeres y deseándolas de los demás, ¿va? Es idolatría, porque el que no tiene temor de Elohim hace eso, de creerse que en el pensamiento humano, como solo al mismo Yahweh lo dijo, que los pensamientos del hombre siempre eran maquinar el mal, y eso sigue. Por eso él dijo allá en Berechit capítulo 6, donde dijo que no contentaría más el Rúa de Elohim con el hombre, porque los pensamientos del hombre siempre serán maquinar el mal, y un hombre sin Elohim no tiene temor de nada, no tiene temor de nada. Y además de eso, aunque esté creyendo en Dios, es igual, porque la Torah misma dice que cuando le bajó el lienzo a Kefa de los chamaín, que había toda clase de animales, reptiles y de todo, y él le dijo, mata y come. Que ahí fue a entender que le estaba hablando del ser humano, del hombre. ¿Qué nos da a entender a nosotros? Y que un hombre sin Torah es un animal, con un poquito de uso de razón, pero un animal, porque no tiene Torah. Y la gente dice que pueden comer de todo, porque ahí él le dijo que comiera hasta reptiles. Por eso es que el ser humano hasta las culebras se come, no aparta nada. Pero ya nosotros salimos de eso y sabemos que tenemos ya que estar pensando nada más en el Malhut de Yahweh, ya nada más, porque las cosas de este mundo aquí se van a quedar.
Si nosotros vivimos enfrascados en que lo de este mundo, estamos poniendo en peligro la salvación. La salvación, ¿por qué? Porque de un momento a otro Él viene. Sabemos que estamos leyendo que estamos en el año 7000 ya. De la fiesta de Sukkot para allá, de Yom Teruah no se sabe. No se sabe qué es lo que va a pasar. Pero algo va a pasar. No se sabe, porque como las fechas del agua no las conocemos nosotros. Nosotros tenemos una idea nada más. Una idea. Pero no se sabe. No se sabe cuál, si en verdad estamos en el año ya del milenio o ya Judá lleva su cuenta normal. Porque esto ya le falta bastante. Pero no se sabe. A nosotros lo que nos queda es estar atentos. Atentos a ver qué es lo que va a acontecer. Porque nada menos entre ayer y antier salieron dos noticias de dos volcanes haciendo erupción. Uno en México, el Popocatépetl, y otro más para allá, en zona de Europa. Y todo eso tiene que ver. Tiene que ver porque nosotros no podemos decir enterar el bien y nos lleva. Porque no sabemos si todo esto va a desaparecer de un momento a otro también. ¿Y qué pasaría de nosotros si todo esto se derrumba? Se llena de agua y quedamos... Los cuerpos mueren, ¿y para dónde irá nuestro nefesh? Si estamos listos para eso o no. Porque el deber de nosotros es prepararnos, pues para... Sea que venga la muerte o Él venga por nosotros, tenemos que estar preparados. Porque la iglesia está enfrascada en su rapto. El rapto esperan, pero ellos no esperan la muerte. Y la muerte la cargamos enganchada en el cuello. De un momento a otro los toca y hasta ahí. Como dijo aquel, tengo mi cosecha, no sé dónde meterla. Los graneros están llenos. Ya sé qué haré, derribaré los graneros y haré unos más grandes. Y pasaré el resto de mi vida en una hamaca, meciéndome, comiendo bien y disfrutando de la vida. Tonto, le dijo el agua. ¿Y qué será de lo que has almacenado si hoy vienen por tu alma? Imaginemos eso nosotros. Y por eso están esos versos ahí, para que nosotros recapacitemos en lo que estamos pensando y haciendo. Hay que hasta aquí llega esta enseñanza y esperamos otro momento, pues, dar la otra para seguir aprendiendo. Y ahora vamos a llegar hasta esta hora con esta enseñanza. Esperamos que a todos nos sea de beneficio, sea de edificación para nuestro nefesh, para que aprendamos a caminar siguiendo a nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. Así que, Shavuot a todos y esperamos pesa otro momento.